Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es jueves de la segunda semana del tiempo de la Pascua. Hemos estado estudiando ya durante toda la semana algo que podemos llamar la novedad de Jesús. Es bonito ver cómo poco a poco nos vamos entendiendo en estudiar los evangelios y poder distinguir uno del otro. Todo es palabra de Dios, pero hay que saber distinguir una lectura de otra lectura. Me gusta cuando ya podemos distinguir la cristología ascendente de los tres evangelios sinópticos versus la cristología descendente de Juan. Y la Pascua nos ayuda mucho para entenderlo así. En la primera parte vamos a estudiar a Monseñor Romero en un viaje, ordinario viaje, que incluso hasta se le pierden las maletas, pero es un viaje transatlántico se llama. Cruzan todo el Atlántico, van para Roma. Y Monseñor en Roma se siente más lleno de fe, tiene mucha esperanza. Contrario a lo que otras personas dicen, que en Roma se pierde la fe. Monseñor va contento, ahí estudió, ahí se ordenó sacerdote, está animado. A pesar de su jet lag, esos cambios que hay de horarios, porque la noche es cortita, explica él, es cortita porque vamos buscando el sol, entonces es cortita la noche, amanece ya en sábado y pronto será domingo. Así funciona esos viajes transatlánticos. Oigamos a Monseñor. Viernes 27 de abril. Después de celebrar la Santa Misa en el Hospital de la Divina Providencia, en un carro de las Madres Dominicas de la Anunciata, fui llevado al campo de aviación, donde tomé la TACA que me condujo a Guatemala, donde me esperaba la provincial de la congregación que me ha obsequiado este viaje hacia Roma. Y en el avión Iberia nos dirigimos hacia el mediodía hacia España. Hicimos escala en Managua, luego en Santo Domingo, donde tuvimos que esperar 3 horas porque había algún desperfecto en el avión, pero no era sustancial. Pudimos recorrer la amplia tienda libre de aquel aeropuerto y ya muy tarde, casi anocheciendo, salimos para España. Vuelo sin novedad sobre el mar toda la noche. Se distrae la atención de los viajeros con películas, con comidas, y por el retardo llegamos a Madrid hacia el mediodía, después de una noche sumamente breve, ya que vamos al encuentro del día en este vuelo hacia Europa. La noche en que uno vuela de América a Europa es una noche sumamente breve, y ya amanecimos el sábado 28 de abril en Madrid. Por el retardo que tuvimos en Santo Domingo, es ya el mediodía de este sábado, y por haber perdido la combinación de avión que nos llevaría a Roma por el retardo sufrido en Santo Domingo, se nos da un vuelo en Ala Italia, pero con el descuido de no habernos
embarcado nuestras 2 valijas. Al darnos cuenta en Roma, a donde llegamos como a las 3 de la tarde, reclamamos en Alitalia, la cual únicamente nos prometió hacer el reclamo a Madrid. Pero no contentos con esperar el resultado de un reclamo, pensamos que en los vuelos subsiguientes podía llegar esa misma tarde nuestro equipaje, y así pasamos esperando hasta las 10 de la noche en que llegó el último vuelo sin traer nuestro equipaje. Entonces sí, encarecimos al señor encargado de Alitalia que hiciera el reclamo y que nos surgían nuestras valijas. Nos prometió enviarla a nuestro hospedaje cuando llegaran. En un taxi de un señor ya de bastante edad, pero muy amable, nos condujo a la casa de las madres dominicas de la Anunciata que tienen en Monte Mario para huéspedes. Todavía encontramos algunos obispos españoles que estaban cenando, pues habían llegado tarde como nosotros, y así pudimos compartir la cena que no habíamos tomado. Así transcurre otro día verdaderamente dichoso, porque encontrarme en Roma para mí siempre es una bendición del Señor. Llegamos a la sección de la palabra de Dios para este jueves de la segunda semana de la Pascua. Hay grandes enseñanzas en esta segunda semana, tanto en el Evangelio, en ese gran diálogo de Jesús con uno de los maestros de la ley, Nicodemo, y también una gran enseñanza en la lectura de los Hechos de los Apóstoles, como aquellos hombres incultos, aquellos pescadores, recaudadores de impuestos, aquellos guerrilleros o los celotas, aquellos que se encontraban en el camino, invitado por uno de los 12. Qué bonito como cuando se tiene el Espíritu Santo, se habla con propiedad. Esto es lo que pasa hoy en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 27 al 33. Dice lo siguiente: En aquellos días, los apóstoles fueron conducidos a comparecer ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: ¿No les habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, han llenado Jerusalén con su enseñanza y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que lo obedecen. Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué diferencia? Si hacemos un comparativo, ¿qué diferencia? Estos 11, Judas se ahorcó. ¿Qué diferencia? Como lo presenta Marcos, que no entendieron nada. Como lo presenta Mateo, Mateo pone al frente a Pedro como gran jefe. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero estamos en Lucas. Los 11, los apóstoles, los 11, Lucas tiene el concepto de comunidad. Los 11 hablan con propiedad. No podemos obedecerlos a ustedes, porque primero hay que obedecer a Dios.
Pedro y los apóstoles dijeron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres, el Dios del Antiguo Testamento, resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero, y lo constituyó Señor y Salvador. A mí me encanta mucho cómo los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, que antes era un solo libro, pero en la historia lo partieron en dos. Al llamado hoy Evangelio le hicieron una conclusión, y al llamado Hechos de los Apóstoles le hicieron una introducción. Me gusta cómo ese grupo de incultos, de personas no preparadas, no son de la tribu de Leví, no tienen vocación de ser sacerdotes del templo, no han estudiado las Escrituras como Nicodemo para ser maestros de la ley, no. De gente sencilla, Dios hace un equipo maravilloso. El Sanedrín entero no comprende, no quiere entender y no van a entender qué es lo que ha pasado con estos apóstoles. ¿Y a estos qué les pasó? ¿Por qué hablan así? El Sanedrín no sabe de espíritu. Por eso, cuando vemos el diálogo con Nicodemo, Nicodemo no entiende nada. Nicodemo está como los apóstoles en Marcos, no entiende nada. Aquí Pedro y los apóstoles hablan con propiedad. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. ¿Quieren ustedes salvarse, Sanedrín? Acepten a Jesús, porque nosotros somos testigos de eso, y el Espíritu también es testigo de eso. ¿Quieren ustedes el perdón y la salvación, Sanedrín? En vez de decir, sería bueno, ¿verdad?, que nos hagamos del grupo de ustedes, que creamos en Jesús como el Salvador, como el Señor, y alcanzamos el perdón y la salvación. Pero no, por dentro se deshacen en odio y quieren matarlos. El Sanedrín no entiende de espíritu, y todos los que se parecen al Sanedrín no saben de espíritu. Yo sé que muchos de ustedes, igual que yo, sabemos de espíritu. No seremos grandes expertos, pero sabemos de espíritu. A veces uno escucha a una persona que declama un poema o canta una canción o dice una frase y fácilmente decimos: estás inspirado, estás inspirada. Inspirada significa tiene el espíritu, estás inspirado. Como cuando a usted le sale un piropo para su novia, para su esposa, o unas palabras para sus hijos. Está inspirado, tiene el espíritu. El Sanedrín no sabe de espíritu, y muchos en nuestra realidad no saben de espíritu. Vamos al Evangelio. Juan capítulo 3, versículos 31 al 36. Dice lo siguiente: el que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra pertenece a la tierra y habla de la tierra. El que vino del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz.
El que Dios envió dice las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Estamos en un verdadero diálogo de dos maestros. Un maestro de la ley y un maestro del Espíritu. Hay una enorme diferencia entre los dos maestros. Nicodemo, maestro de la ley. La ley es lo que rige al pueblo. Nicodemo entiende de la ley de Dios dada a Moisés, incrementada a 14, incrementada a 40, incrementada a 613 leyes. Esas leyes son de la tierra. Y el maestro del Espíritu habla con el Espíritu, habla del Espíritu. El que es de arriba habla de lo de arriba. El que es de abajo habla de lo de abajo. Nicodemo no entiende las cosas de arriba. Y el Evangelio de Juan es especialista en presentar a las personas como incrédulas. Por eso Jesús necesita hacer signos para que los incrédulos se conviertan y crean. Nicodemo es un maestro de la ley. No cree en Jesús, tiene curiosidad sobre Jesús, ¿sí? Nicodemo no entiende ni cree a Jesús. Por eso es un diálogo de dos maestros. Maestro de la ley, maestro del Espíritu. A mí me encanta cómo San Juan presenta la escena donde Nicodemo guarda silencio. El que vino del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído. Jesús ha venido del cielo, cristología descendente. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. En un momento que Jesús, más adelante, lo quieren apedrear, Jesús les dice: ¿por cuál obra buena me van a apedrear? No te estamos queriendo apedrear porque has dicho o has hecho una obra buena, sino porque blasfemas, porque tú te llamas el Hijo de Dios. Por eso lo quieren apedrear. Pero Jesús ha venido de arriba y Él da testimonio de lo que ha visto y oído. ¿De qué puede dar testimonio Nicodemo? Sí, de lo que ha visto y oído. ¿Qué ha visto y oído? Ha oído de Moisés, de Abraham, de los profetas, de los reyes. Es testigo de la ley. Ha visto la ley. Sabe aplicar la ley. Y Jesús viene con un mandamiento nuevo, el amor. Y no vino a condenar a nadie, solo vino a que creyéramos en Él. Pero no queremos creer en Él. Basta con creer en Él, según Juan, y llegó la salvación. No hay que cumplir leyes, porque cuando usted cree en Jesús, usted se transforma. No necesita leyes, porque usted sabe lo que va a hacer. Usted ya tiene el Espíritu.
El Espíritu le dice lo que sí y lo que no. Uno de los consejos que yo usaba cuando llegamos al sacramento de la reconciliación, la penitencia, la confesión, yo le decía a los penitentes, a la gente que llegaba, y se lo digo a ustedes, cuando vayan a hacer algo, estén a punto de hacer algo, pregúntele a Dios, Dios, Señor, ¿hago esto o no hago esto? Señor, y Dios le va a decir sí o no. Ese método nunca falla. Pruébelo. Cada vez que vaya a hacer algo o a decir una palabra, tómese el tiempo. Pregúntese, Señor, ¿hago esto? ¿Digo esto? Dios le va a decir sí o le va a decir no. Así funciona el método del Espíritu. Dios quiere que creamos en Jesús. Al creer en Jesús, nos llenamos del Espíritu, y el Espíritu nunca falla. Nicodemo está escuchando a Jesús, pero no recibe el testimonio de Jesús. Jesús habla de lo que ha visto y oído, pero Nicodemo no le cree. Nicodemo representa a muchos y muchas que necesitan signos para creer, necesitan milagros para creer. Y yo los comprendo, no es fácil. Si solo creyéramos, el Espíritu nos inunda y nunca nos equivocaríamos. Los gobernantes, los que tienen una responsabilidad, solo tienen que preguntarle a Dios, Señor, ¿hago esto o no lo hago? Y Dios le contestaría, le diría sí, le diría no. Nicodemo termina mal. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. El Sanedrín no quiso creer en Jesús. Si hubiera creído en Jesús, hubiera recibido el Espíritu. Pero ahí están pensando matar a los apóstoles. Ya mataron a Jesús y quieren matar a los apóstoles. El Sanedrín no sabe de espíritu. El Sanedrín no entiende de lo alto. El Sanedrín solo sabe de las cosas de la tierra. Solo sabe de lo temporal. No sabe de lo eterno. Usted y yo estamos creciendo. Dios quiera que sepamos y conozcamos de lo alto. Dios quiera que usted y yo creamos. Lo que creemos poquito, que creamos bastante. Creamos más. En la medida en que creemos más en Jesús, más nos llenamos del Espíritu Santo y menos nos vamos a equivocar. Eso está comprobado. Jesús da testimonio de lo que ha visto y ha oído. Y quiere que usted y yo seamos testigos, como los apóstoles, de eso que Jesús ha visto y oído. Eso solo lo propicia, eso solo lo regala el Espíritu Santo. Creamos y tendremos el Espíritu. Creamos y nos vamos a equivocar menos. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.